Este título fue sugerido por Jorge FL. No olviden suscribirse al canal secundario y voy a subir de vez en cuando vídeos ahí para premiarlos. Empezamos. A mi padre siempre le gustaron las mujeres limpias. Las quería bonitas y amables. Ansiaba un ser perfecto sin ningún defecto. Sus únicos pensamientos serían el amor y la admiración por él. Tenía toda una lista de cualidades que debía cumplir esta mítica criatura, y quizás no te sorprenda que no haya tenido una relación duradera desde que mi madre se fue hace 5 años. Estaba seguro de que nunca encontraría a su pareja perfecta y, aunque quiero a mi padre, no creía que mereciera encontrarla. Sin embargo, a pesar de todos los pronósticos, encontró a la mujer de sus sueños y es lo peor que nos ha pasado. Desde que su presencia llegó a mi vida, siento constantemente como si algo me asfixiara. Incluso antes de que mi padre presentara oficialmente a Yana, me preguntaba qué tipo de motivos podría tener para salir con él. Él había empezado a dejar caer su nombre durante nuestras llamadas telefónicas hace unas semanas. De momento no vivo en casa porque voy a la universidad en Baviera y mi padre vive en las afueras de Berlín en una casa demasiado grande para él. Ya me di cuenta de lo emocionado que estaba por ella y me alegré por él hasta que supe más sobre ella. Yana está más cerca de mi edad que de la suya. Es guapísima, como él siempre quiso, impecable. Piel clara, cabello dorado y brillante. Su maquillaje combina perfectamente con sus rasgos y nunca es demasiado. Viste de forma modesta, pero sexy. Yana cocina comidas de 5 estrellas y se asegura de que todos los rincones de la casa estén siempre impecables. Cuida de nuestro jardín, que crece demasiado, y ahuyenta a los niños que intentan gastar bromas. La pregunta es: ¿qué ve ella en él? Mira, a pesar de sus extraños puntos de vista sobre el amor, mi padre es un buen tipo, del tipo tranquilo, siempre en su propia cabeza, pero que no merece una criada que cumpla todos sus sueños. Lo único que la gente puede admirar de él es su trabajo, pero también hace algunas cosas turbias con él. Es cirujano y gana un dinero decente, pero algunos de sus ingresos se obtienen de forma bastante turbia. Por ejemplo, cuando uno de sus contactos mafiosos, un asqueroso de ojos muertos de uno de los clanes kurdos de Berlín, arrastra a otro gángster descuartizado a altas horas de la noche. Sinceramente, llegué a preguntarme si Yana era un regalo suyo, pero ese pensamiento es tan desagradable que traté de olvidarlo enseguida. Antes de llegar a Berlín, me sentía escéptico, pero también curioso por conocer a la mujer de sus sueños. Ahora desearía haberme ido a España con mis amigos en lugar de pasar mis vacaciones de primavera con papá y su nuevo amor. Oh, Dios mío, qué joven tan guapo, se parece a ti, Christopher. Gritó la mujer de cabello rubio claro. Llevaba un vestido ciertamente demasiado corto para el clima primaveral de Berlín y tenía el cabello recogido en un complicado peinado que parecía doloroso. Me paré en la entrada de la casa de mi infancia y traté de mantener una sonrisa en mi rostro, pero la situación ya me parecía absurda. Hola, tú debes ser Yana. Yo soy Nicolás. Dije nervioso. Ella asintió enérgicamente, pero no se apartó de la puerta principal. Papá dio un paso adelante, cogió mi mochila y me hizo un gesto para que entrara. Los dos parecían demasiado emocionados al verme, pero antes de que pudiera pasar el umbral, la expresión de Yana cayó por completo. Su rostro estaba serio, sus ojos muy abiertos y se limitó a mirarme fijamente, quedándose en el marco de la puerta para que no pudiera pasar. Parecía enfadada. Entonces papá apareció detrás de ella y le puso suavemente las manos sobre los hombros. Hijo, Yana realmente no soporta que arrastres la suciedad. Miré mis zapatos. Estaban un poco sucios, pero en realidad no tanto. Yana, sin embargo, me miró como si fuera el anticristo. Limpié mis zapatillas y seguí a la pareja de locos al interior. ¿Sabes que en las películas y series los actores nunca comen realmente nada? Por ejemplo, tienen una escena de comida, y cada vez que se llevan un bocado a la boca, la cámara se desplaza a otro lugar. O juguetean con sus ensaladas sin llegar a probar un bocado. Yana comía así. Había hecho una tarta. Una tarta de zanahoria con glaseado y pequeñas zanahorias de mazapán acompañada de café recién hecho.
Nos sentamos en nuestro salón, que nunca había parecido más ordenado y limpio. Papá metía un bocado tras otro, hablando con la boca abierta. ¿Cómo va la escuela? ¿Tienes novia? ¿Novio, tal vez? Yana estuvo sentada todo el tiempo, girando la cabeza hacia la izquierda para sonreír a mi padre, y girando la cabeza hacia la derecha para sonreírme a mí. Su trozo de tarta perfectamente cortado estaba en su plato con una servilleta perfectamente doblada. Acercaba el tenedor a la tarta, sin llegar a tocarla. De vez en cuando cogía el platillo con su taza de café. Pero nada tocaba sus labios. Como en las películas. ¿Por qué no comes, cariño? Preguntó cuando se dio cuenta de que la miraba fijamente. No está envenenado, ¿sabes? No te hará daño mientras no ensucies nada. Se rió. Tú tampoco comes. Respondí en tono seco. Bueno, ya sabes cómo son las mujeres. ¿Me ayudas a terminarlo? Ladeó la cabeza y juró que por unos minutos se olvidó de que la gente tiene que parpadear. Esa tarde mi padre tenía que ir al hospital para su turno, así que decidí que me iría a mi habitación a echar una siesta. Antes de que papá se fuera, subió a mi habitación, que era el único lugar de la casa que aún parecía desordenado, y tomó asiento en mi cama. Parecía nervioso. Sé que es raro tener una mujer en esta casa de nuevo. Pero me gusta mucho, Nico. Yana estaba abajo limpiando la cocina. Asentí con la cabeza. Sí, lo entiendo, pero... ¿cómo puedo decir esto sin herir tus sentimientos? Algo no está bien con ella, papá. Susurré. Papá puso los ojos en blanco. Simplemente le gusta que las cosas se hagan de cierta manera. Pero no te preocupes, ya aprenderás. De hecho, para facilitar las cosas he escrito una pequeña lista. Me entregó un papel. Pórtate bien y, quién sabe, puede que pronto seamos una pequeña familia feliz. Sonrió y me alborotó el cabello como si fuera un niño pequeño. Tú también sabes que hay algo que no está bien en ti, papá. Bromeé a medias. Ja. Hasta luego, hijo. No molestes mucho a Yana. Bajó las escaleras y los oí charlar y reírse en la cocina. Realmente estaban actuando como adolescentes. Quizá estaba exagerando, pensé, hasta que eché un vistazo a la lista que me había dado papá. Yana odia que te olvides de cerrar la puerta. Yana odia la televisión y toda forma de medios de comunicación. No le gusta que uses tu teléfono cerca de ella. A Yana no le gusta que uses la cocina. Yana. Con un fuerte golpe, la puerta principal se cerró en la planta baja. Ni siquiera un segundo después la oí subir corriendo las escaleras. Se detuvo justo frente a mi habitación, respirando audiblemente frente a ella. Podía imaginar su nariz presionada contra la madera. Por un segundo me quedé congelado, demasiado sorprendido por la situación. Y entonces empezó a arañar la puerta. Yana. Nicolás. Susurró. Ayúdame con la cena. Su voz sonaba ronca. Tragué saliva y recordé lo que papá escribió en la lista. A Yana no le gusta que uses la cocina. Lo siento, estoy muy cansado. Quiero echarme una siesta. Siguió rascando un poco más, pero finalmente la oí irse. Durante las siguientes horas, me quedé en mi habitación. Ella estaba cocinando y no voy a mentir que olía delicioso, pero decidí que tenía que salir antes de que me pidiera que comiera con ella. Cogí mi teléfono y mi billetera y bajé las escaleras tan rápido como pude. Justo cuando llegué a la puerta, sentí su presencia detrás de mí. Ignorándola, giré el pomo, pero la puerta estaba cerrada. No podemos salir. La cena está lista. Yana odia que te olvides de cerrar la puerta. Lo siento, Yana. He quedado con unos amigos en la ciudad. Intenté hablar con seguridad. No. Habló con firmeza. Ayúdame a poner la mesa. Tuvimos una cena muy incómoda en la que ella no comió, sino que me observó todo el tiempo. Ni siquiera me dio un cuchillo y un tenedor para comer, ambos usábamos cucharas para la pasta y para la carne. Estaba contando los segundos y finalmente, la puerta se desbloqueó desde fuera. Mi padre estaba de nuevo en casa. Ya estoy de vuelta. ¿Qué están haciendo mis dos personas favoritas?
Lo escuchamos llamar dentro de la casa. Los ojos de Yana se abrieron de par en par y se levantó de un salto para ir a saludarlo con un gran abrazo. Volví a mi habitación, preguntándome por qué demonios no había cogido mi bolsa y me había ido a la estación de tren. Era como si algo me detuviera aquí. No solo la puerta cerrada. Llegó la noche y la casa se volvió silenciosa. Me quedé en mi habitación, el único lugar que me parecía algo normal hasta que tuve que ir al baño. Me lo guardé durante más tiempo del que me gustaría admitir. Tengo 22 años, en mi propia casa con mi padre y una joven. ¿Por qué me sentía tan paranoico? Recogí mi confianza, salí al pasillo y recordé por qué me sentía tan asustado. Yana estaba junto a una ventana del pasillo, con la cara pegada al cristal. Cuando me oyó, giró la cabeza e hizo ruidos inaudibles. La voz apenas se le escapaba de la boca, tenía los labios apretados, tiraba de ellos con los dedos, pero solo salían sonidos apagados. Di un paso atrás, pero ella me agarró del brazo. Con sus afiladas uñas, empezó a arañar profundamente mi carne. Intenté alejarme, pero ella me sujetaba con fuerza. ¿Qué demonios? Grité. Papá. Yana, cariño, no asustes a mi hijo. Pronto volverá a salir. Dijo con una voz que parecía demasiado tranquila. Claro que no, cariño. ¿Quieres un tentempié nocturno? Los dos tal vez. ¿Puedes ayudarme a prepararlo, Nicolás? De repente, su voz volvió a sonar. No, gracias. Murmuré. Me sonrió y se dio la vuelta para bajar las escaleras. Sin saber qué hacer con la situación, corrí a la habitación de mi padre, intentando convencerlo de que teníamos que alejarnos de Yana. Papá me miró durante un rato, pero luego sonrió. Solo es una chica dulce. ¿Cómo podría ser peligrosa? Levanté mi brazo, el que ella acababa de ensangrentar, y finalmente vi una mirada de miedo en la cara de mi padre. ¿Cómo hizo eso? Susurró. Yo controlo todo lo que ella hace. ¿Qué? Miré mi brazo y noté que ella no me había simplemente rasguñado. Había intentado escribir algo. Ayuda. Y finalmente, hizo clic. Era él. Las cosas de la lista no eran reglas de ella, sino de él. No había cuchillos porque él los mantenía lejos de ella. Ella era la que estaba atrapada aquí. ¿Pero por qué no me lo dijo mientras mi padre estaba trabajando? Sonrió al ver mi cerebro trabajando. Nicolás, hijo mío, esto va a ser genial para nosotros. Yana es solo el primer paso, puedo hacer mucho más. ¿Cómo? ¿Te acuerdas de Soran? A veces me ocupaba de su gente. Asentí, con un sabor amargo que me llenaba la boca. Soran, el mafioso sin remordimientos. Bueno, él quería dar las gracias y poner esta cosa dentro de mí. Al principio, pensé que me haría daño, pero no es así. En cambio, me ha dado poder. Su sonrisa se hizo aún más grande. Me ha dado la capacidad de ser realmente convincente. No me mires así. Está contenta. Se nota. Nos llevamos muy bien y sabes que pronto podría ser tu madrastra. No lo entiendo. Papá, eso es imposible. Su expresión se volvió más seria, su voz más fuerte. ¿Cómo crees que Soran es capaz de controlar todo Berlín, Tiene todo lo que un hombre puede desear y ahora ha compartido parte de ese poder conmigo. He estado cosiendo a esos criminales de mierda durante décadas. Me merezco alguna recompensa. Sentí que estaba a punto de vomitar, las manos me sudaban. Puso mi cara entre sus grandes manos. No tengas tanto miedo, mi dulce niño. Nunca te harán daño. Los tres seremos muy felices juntos. Y quién sabe, tal vez pueda incluso dejarte probar este poder pronto también. No sé qué es, pero no es mi esposa. No estoy seguro de qué hacer y necesito ayuda. Déjame explicar. El sol apenas comenzaba a subir en el cielo el sábado por la mañana mientras cargábamos el coche. Mi esposa y yo habíamos tomado una semana libre del trabajo y queríamos ir de campamento. A solo 30 minutos de la ciudad había un gran lago rodeado de bosque.
Habíamos estado allí antes con amigos y sabíamos cuál era el lugar ideal cerca del lago. Salimos de casa tomando nuestro café y hablando del viaje. Ella estaba tan emocionada de hacer malvaviscos sobre la fogata. A mí nunca me gustaron los malvaviscos. Demasiado trabajo y en realidad no son tan buenos, pero ella siempre insistía. En cambio, yo estaba emocionado por pescar. Le había prometido enseñarle, y había ignorado su expresión de desinterés. Estábamos emocionados y felices juntos. Felices de alejarnos del trabajo y la familia. Incluso estaríamos fuera de la recepción, completamente solos durante unos días. Aparcamos el coche, nos pusimos el equipo y comenzamos a caminar hacia el lago. Sería una caminata de aproximadamente 1 hora con el equipo que nos pesaba. Era un día tan agradable. No hacía demasiado calor, había una brisa agradable. Los pájaros cantaban. Era casi perfecto. Llegamos al lago y montamos el campamento. Nadamos en el lago la mayor parte del día, y cuando el sol comenzó a ponerse, encendimos la fogata. Ella sacó los malvaviscos. No hay nada malo en comer un par de malvaviscos antes de la cena, ¿verdad, cariño? Dijo. Empecé a preparar la cena para los dos. Fue en ese momento cuando notamos el silencio absoluto que había caído sobre el área. Normalmente acampábamos con un gran grupo de personas, supongo que es posible que nunca lo hubiéramos notado porque éramos muy ruidosos. Cenamos y nos retiramos para la noche. Nos metimos en la tienda y nos acurrucamos. No estoy seguro de cuánto tiempo dormimos antes de que me despertara. Salí de la tienda para encontrar un lugar donde aliviarme. Me adentré un poco entre los árboles para hacer mis necesidades. Mientras estaba allí, me di cuenta de un leve crujido. Pasos, que venían de más adentro en el bosque. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Pero no hubo respuesta. Cariño, ¿eres tú? Aún nada. Me apresuré a regresar a la tienda. Mi esposa seguía acurrucada durmiendo. A la mañana siguiente, me levanté antes del amanecer. Hervía agua sobre un pequeño fuego para hacer café. Estaba emocionado por sacar las cañas de pescar. No podía creer que lleváramos 10 años de casados, y en todo este tiempo nunca la había llevado a pescar. Ella salió de la tienda frotándose los ojos. Miró las cañas de pescar, y pude ver que no estaba muy emocionada. El café ayudó bastante a su entusiasmo. Mientras le enseñaba algunos nudos básicos, le mencioné. Oye, ¿conoces algún otro buen lugar para acampar cerca? Creo que puede haber otros acampando por aquí cerca. Ella se encogió de hombros. Hay muchos lugares donde alguien más podría acampar. Pasamos varias horas pescando con poco éxito. Bueno, yo tuve poco éxito. Llámalo suerte de principiante, pero maldita sea si no estaba ella pescando. Más que suficiente para la cena. En las últimas horas del día le enseñé a limpiar el pescado. Esa noche fue su turno de cocinar. Después de todo, ella había atrapado el pescado. Mientras comenzaba a cocinar el pescado sobre el fuego, nuevamente notamos cómo el silencio caía sobre el área. Sobre el crepitar del fuego, nuevamente escuché pasos justo más allá de la línea de árboles. Miré a mi esposa. Cariño, ¿escuchas eso? Ella asintió. Te dije que había alguien más acampando cerca. Me esforcé por ver en los árboles. Pero no había nada que ver. Pronto dejamos atrás esos pensamientos mientras cenábamos. Nos llenamos hasta reventar. Sintiéndonos cada vez más somnolientos, le dije que iba a limpiar rápidamente nuestros platos y utensilios en el lago. Caminé hasta la orilla y comencé a fregar con el agua. Después de 1 minuto más o menos, comencé a escuchar pasos que venían desde más abajo en la orilla del lago. Vi una silueta que se acercaba desde la distancia. No venía de nuestro campamento, así que supuse que no era mi esposa. Llamé tímidamente. ¿Hola? Pero no me respondieron. Se detuvo a unos 15 metros de mí y parecía simplemente mirarme. Intenté una vez más. Oye, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Nada. Estaba suficientemente aterrorizado, así que agarré nuestras cosas y corrí de regreso al campamento. Mi esposa ya estaba en la tienda, a punto de quedarse dormida. Me metí y me acurruqué junto a ella.
Oye, amor, definitivamente hay personas acampando en el lago, y son muy extrañas. Se rió de mí, medio dormida y medio divertida por mi falta de valentía. Me desperté unas horas después para ir al baño. Salí justo más allá de los árboles, como la noche anterior. Escuché por si acaso había algún sonido de pasos, pero para mi alivio no había ninguno. Me di la vuelta hacia la tienda y vi la silueta de una persona de pie junto a la tienda. Cariño, ¿eres tú?, susurró. Sí, amor, soy yo, respondí. Cuando me acerqué a la tienda, la figura se dio la vuelta. Luego, a una velocidad inconcebible, corrió hacia el bosque. Me quedé congelado, sin saber si estaba sorprendido o horrorizado. Corrí hacia la tienda y luché con la cremallera en pánico. Dentro, mi esposa me miraba con los ojos muy abiertos. ¿Qué estabas haciendo allá afuera? ¿Por qué no me respondías? No era yo, alguien estaba afuera de la tienda. No tuvo que decirme que estaba asustada, se veía en su rostro. ¿Encenderás otra fogata? Asentí y me puse a trabajar. Pronto tenía una gran fogata ardiendo. Ella salió y se sentó junto a mí. Nos vamos a quedar despiertos junto al fuego, ¿verdad? No quiero dormir con él merodeando por aquí. Estuve de acuerdo. Nos quedaremos despiertos, y por la mañana iremos a buscar su campamento para averiguar qué diablos estaba haciendo. No, respondió ella. Por la mañana empacaremos y nos iremos. No voy a disfrutar acampando si tengo que preocuparme por un tipo que se cuela por nuestro campamento. Era difícil discutir ese punto. Además, tengo una sensación incómoda de que nos está observando. Supuse que eran mis nervios, pero tenía la misma sensación. Era simple, sentarse junto al fuego hasta el amanecer. Luego irnos. Pero pronto nos dimos cuenta del fallo en nuestro plan. No habíamos planeado tener una fogata toda la noche, y rápidamente se nos estaba acabando la leña. Rama tras rama fue al fuego. Y empezamos a escucharlo caminar alrededor del campamento justo más allá de los árboles. Luego lo volví a escuchar, la voz susurrante. Oye. ¿Estás bien? Estaba rodeándonos. ¿Necesitas algo? Empezaba a hablar más alto. Cariño. ¿Eres tú? Su voz estaba por encima de un susurro ahora, estaba hablando claramente con nosotros. Excepto que su voz no parecía correcta. Era ambigua, no podía distinguir si era un hombre o una mujer hablando. Y era áspera. Todo mientras ponía énfasis en todas las palabras incorrectas. Era como si no entendiera el significado de los sonidos que estaba emitiendo. Sí. Amor. Soy yo. Gritó. Había tenido suficiente. Sentí que estaba burlándose de nosotros. Agarré mi cuchillo y corrí hacia la voz. Mientras corría hacia la línea de árboles, lo vi. Estaba agachado detrás de un árbol. Estábamos a solo 6 metros de distancia. Cuando se puso de pie, sentí un miedo inexplicable caer sobre mí. Su silueta no era correcta, no podía entender por qué, pero algo definitivamente estaba mal. Se dio la vuelta y caminó lentamente, desapareciendo más en las sombras. Había pasado 1 hora desde que escuchamos algo. Y ahora la última rama iba al fuego, y ambos sabíamos que teníamos que buscar más leña si queríamos que durara hasta la mañana. Está bien, espera aquí junto al fuego. Solo voy a buscar algunas ramas y volveré enseguida. Ella negó con la cabeza, no podía culparla por tener miedo. Yo también lo tenía. No estaré lejos, y puedes llamarme si ves algo. Ok, adelante. No te preocupes por mí, estaré bien. Pero por favor, sé rápido. Caminé en la última dirección en que había visto la figura. No quería volver a verlo, pero quería mantenerme entre él y mi esposa. Mis sentidos estaban en alerta máxima. Mis ojos se esforzaban en cada sombra, buscando que una figura emergiera. Mis oídos escaneaban cuidadosamente en busca de pasos o susurros. Mis músculos estaban tensos, listos para luchar. O más probablemente, para correr por mi vida. Después de unos minutos, tuve suficiente madera y regresé al campamento. No escuché nada. No había señal de mi esposa, pero había sangre, mucha sangre.
Grité y corrí buscándola. Encontré algunos trozos de ropa ensangrentada, pero nada más. Comencé a dar vueltas alrededor de nuestro campamento, justo más allá de los árboles, buscando cualquier cosa. Fue entonces cuando la vi. Inconsciente, en el suelo, desnuda. Traté de levantarla sobre mi espalda para llevarla al fuego, pero era tan pesada. Mucho más pesada de lo que recordaba. Y ella es tan pequeña. La arrastré de vuelta a la luz del fuego. La acosté en el suelo y la examiné. A pesar de toda la sangre en el suelo, no tenía signos evidentes de heridas. Su piel estaba limpia, todavía estaba caliente y estaba respirando. Comencé a llorar, rogándole que despertara. Cariño, por favor, despierta, tienes que estar bien. Sé que estás bien. Abrió los ojos. Luego susurró débilmente. Amor. Eres tú. La abracé y lloré. Continuó susurrándome. No te preocupes. Por mí. Estaré bien. Le llevé agua y le abrí la boca. Sus dientes estaban manchados de sangre. Le di el agua, la metí en la tienda y me quedé vigilándola hasta que salió el sol. Estaba tan asustado y aliviado de encontrar a mi esposa que no me di cuenta de lo extraño que era todo esto. Al amanecer, estaba exhausto. Y cuando ella se despertó, comencé a empacar nuestras pertenencias. Estaba claramente conmocionada por lo que sucedió la noche anterior. Solo se sentó allí, mirándome, sin responder a mis preguntas. Le dije que teníamos que volver al coche de inmediato. Ella simplemente dijo: por favor. Sé. Rápido. No podía culparla por sonar bronca. Estaba traumatizada. Pero no había emoción, como si no estuviera concentrada en lo que decía. Le recogí la mochila para deslizarla sobre su espalda, pero no se levantó. Simplemente me miraba, estudiándome, como si no entendiera lo que estaba haciendo. La ayudé a levantarse y le dije: lo sé, no quieres hablar ahora, está bien. Pero tenemos que volver y conseguir ayuda. Vamos. Le puse la mochila sobre los hombros y la guié en la dirección del coche. Todo el camino de vuelta se retrasaba a una buena distancia detrás de mí. No se apresuraba. No podía entender por qué no tenía un mejor sentido de urgencia. Y por alguna razón, un par de veces se dio la vuelta y comenzó a vagar hacia el bosque. Amablemente le agarraba el brazo y la guiaba de nuevo al camino. Le decía suavemente: no, cariño, no podemos volver allí. ¿Era esto algún tipo de trastorno de estrés postraumático o algo así? Esto continuó hasta que llegamos al coche. Le abrí la puerta y la ayudé a sentarse. Tuve que abrocharle el cinturón de seguridad, todavía estaba muy conmocionada. El trayecto de 30 minutos de regreso fue incómodo. Ella me miraba, examinándome, pero no me hablaba. Te amo, cariño, todo va a estar bien, la tranquilicé. Al entrar en la ciudad, debatí si llevarla a una comisaría o al hospital. Pero cada vez que lo mencionaba, ella comenzaba a agitarse. No. Nosotros. No podemos. Todo. Va a estar bien. Al menos estaba empezando a hablar más claramente y con un poco de emoción. Lo tomé como una señal de que estaba mejorando. Ahora aquí estoy. Hemos estado en casa 3 días. Y ella ya no está mejorando. De hecho, está mostrando comportamientos preocupantes. Por la noche no duerme. Solo me mira. Apenas me habla, solo me dice: cariño, soy yo. Te amo, todo va a estar bien. Pero es como si no lo dijera en serio. Como si no lo sintiera. La mayor parte del tiempo simplemente se queda de pie, sola, mirando por la ventana hacia la distancia. Pero incluso cuando está conmigo, siento que solo está estudiando cada uno de mis movimientos. Hoy la encontré vagando por el vecindario. Cuando finalmente la alcancé, me agarró la mano y me tiró. Intenté soltarme, pero maldita sea, era fuerte. Empezó a arrastrarme. Nosotros. Volvemos. Allí. El miedo me invadió, no podía verlo, y tampoco ella, pero nos dirigíamos hacia el bosque. Logré soltarme, pero finalmente me di cuenta. Esta no es mi esposa. Actualización. No planeaba hacer actualizaciones a mi historia. Pero, lamentablemente, siento que es necesario.
Después de leer varios de sus comentarios, me quedó más claro que nunca que tenía que hacer algo al respecto. Ideé un plan, aunque no es perfecto. No estoy durmiendo mucho y vivo en constante temor. Sin embargo, tengo varias preocupaciones. Primero, no quiero que ella sepa que estoy consciente de lo que está pasando, asustarla podría ponerme en peligro. De hecho, necesito dejar de llamarla ella. No es mi esposa. Segundo, esposa o no, si acabo con esta cosa, aún quedará un cuerpo. Si me atrapan con él, ¿quién va a creer mi historia? De verdad, incluso si encuentran el cuerpo, pensarán que es mi esposa, ¿verdad? No quiero acabar en la cárcel. Tercero, ni siquiera sé si puedo matar a esta cosa. Cuarto, lo más importante. Esta cosa mató a mi esposa. Debe pagar por lo que hizo. Me desperté hoy decidido a volver al bosque. Me giré en la cama para ver un rostro inexpresivo mirándome de vuelta. Parece tan real. Extendí la mano y lo toqué. Cálido al tacto, un poco de sudor en la frente, ¿cómo puede ser? Le hablé, queriendo creer que estaba equivocado. Buenos días, cariño, ¿dormiste bien? Yo. Te amo. Cariño. Todo va a estar bien. Maldita sea. Sabía que esa sería la respuesta. Siempre lo es. Sabía lo que tenía que hacer. Pasé toda la noche esforzándome en un plan. Era simple, y esperaba que funcionara. Pero, como todo plan, sabía que había oportunidades para que las cosas salieran muy mal. Oye, sé que terminé nuestro viaje de campamento antes de tiempo. Lo siento mucho por eso. ¿Qué te parece si pasamos un día más en el lago antes de que tenga que volver al trabajo? Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Sus labios se curvaron en la sonrisa más siniestra imaginable. La señal más clara de emoción que había visto en esa cara. Volvemos. Allí. Sí, cariño, volveremos allí. Voy a preparar nuestras cosas. Me deslicé fuera de la cama y caminé hacia el baño. Cerré la puerta y pegué mi oído a ella. Pude escuchar que se levantaba y comenzaba a moverse por la habitación. No podía dejar que supiera que estaba al tanto de lo que ocurría. Tenía miedo de que se volviera violenta. Abrí el botiquín y saqué algunos frascos de pastillas. Cada pastilla que teníamos allí fue directo a mi bolsillo. Hasta ahora todo iba bien. Me dirigí a la cocina. ¿Crees que podrías hacer unos sándwiches para el camino? Por supuesto, sabía que no sabía cómo hacer un sándwich. Solo tenía que darle algunas oportunidades. No debía quedar ninguna duda en mi mente de que realmente no era mi esposa. La expresión en blanco verificaba que tenía razón. Lo siento, sé que estás cansada. Yo me encargaré de ello. Aquí, siéntate. La senté en la mesa. Preparé rápidamente unos sándwiches que ya sabía que nadie comería jamás. Salí de la casa y examiné mi excusa oxidada para un bote. Apenas calificaba para el término bote. Era meramente un casco de aluminio sin motor. Tiré los remos dentro. Estaba sobre un remolque, así que saqué los bloques de hormigón que estaban frente a las ruedas y los arrojé al bote. Después de enganchar el remolque a mi camioneta, regresé al interior. Ya estoy casi listo para irnos, ¿por qué no te subes a la camioneta y saldré en un momento? Se levantó y me miró fijamente. Podía sentir que la sangre se me helaba. ¿Estaba sospechando de mí? ¿Estaba siendo demasiado obvio? No, no podía ser, simplemente siempre mira fijamente. Puse mi mano en su espalda y la guié hacia la camioneta. Una vez dentro, volví a entrar en la casa. No tenía mucho tiempo. Saqué las pastillas y comencé a triturarlas. Una vez que tuve un polvo compuesto de varias Ambien y Vicodin, lo vertí en una botella de agua. Tomé nota de cuál era cuál. Tiré las dos botellas en una bolsa y me dirigí a mi habitación. Alcancé mi armario y saqué mi pistola. La escondí rápidamente en mi bolsa junto a las dos botellas de agua. Al salir de la habitación, eché un vistazo por la ventana para asegurarme de que todavía estaba en la camioneta. Maldita sea. La puerta de la camioneta estaba abierta y había desaparecido. Corrí hacia la cocina y me congelé. Estaba de pie junto al mostrador olfateando. Su rostro inexpresivo se levantó para encontrarse con el mío, y me miró en silencio.
Vamos cariño, si no nos vamos pronto, no tendremos tiempo. Nos subimos a la camioneta. Puse la bolsa justo detrás de mi asiento, y nos pusimos en marcha. Conocía un viejo camino de tierra que llevaba al lado trasero del lago. No había campamentos a kilómetros de distancia, por lo que normalmente no tenía mucho propósito. Pero hoy era mi mejor opción. Mientras nos acercábamos al lago, pude ver una especie de emoción humana creciendo en la cosa que estaba sentada a mi lado. Era como si se estuviera despertando por dentro, y seguía mirándome y luego volviendo a mirar por la ventana. Pensé que era el momento, mis pastillas necesitarían tiempo para hacer efecto. Agarré las 2 botellas de agua y bebí la mía. Luego abrí la segunda y se la entregué. La tomó y la levantó a su ojo. Estaba mirando dentro. Maldita sea. Al mirar, desde mi asiento, pude ver partículas flotando y asentadas en el fondo. Comenzó a olfatearla. Luego, sus labios se curvaron en otra sonrisa maliciosa. Levantó la botella y se la bebió de un trago. ¿Qué demonios? Pensé que estaba al tanto de lo que había hecho. Supongo que, afortunadamente, era demasiado estúpida para entender lo que había hecho. Comenzó a mirarme, y yo sonreí. Estamos casi allí, cariño. Sus ojos comenzaron a caer. Para cuando llegué a la orilla del lago y moví el bote hacia el agua, sus ojos estaban cerrados. Esto fue un gran golpe de suerte para mí. Ni siquiera estaba seguro de que nuestras medicinas funcionaran en ella. Saqué mi pistola de la bolsa y la deslicé en la parte trasera de mi Sims. Comencé a sacarla de la camioneta. Quería que estuviera en el bote rápidamente, no sabía cuánto tiempo permanecería inconsciente. Cayó al suelo inconsciente, y no pude evitar mirarla. Miré de cerca el hermoso rostro de mi esposa. Parecía tan real. Jalé sus labios, decidido a encontrar algún tipo de prueba física de que no era mi esposa. Jalé los labios, exponiendo sus dientes. Nada parecía anormal. Pero pude jalar labio inferior un poco más de lo que había esperado. Continué jalando hacia abajo, y pude ver lo que parecía ser el hueso de la mandíbula. No, era posiblemente carne o piel blanquecina bajo esta piel. Mientras me inclinaba para examinarla, sentí que mi cuello se apretaba. Estaba agarrándome de la garganta, con fuerza. Levanté la vista y vi que sus ojos estaban abiertos, y estaba sonriendo. Esta maldita me había engañado. E iba a pagar mi error con mi vida. Se puso de pie, sosteniéndome en el aire por el cuello. Estaba en pánico, pateándola y tratando de romper su agarre. Pero era como si no sintiera dolor. No podía pensar con claridad, y todo comenzaba a ponerse borroso. Comenzó a caminar hacia el bosque conmigo. Mientras el mundo se oscurecía, tuve un último pensamiento claro. Busqué alrededor de mi cintura mi pistola. La agarré con todas mis fuerzas, y la empujé hacia la masa frente a mí. Jalé del gatillo, una y otra vez. Y sucumbí a la oscuridad. Me desperté en el suelo. Sorprendentemente, no había señales de ella, pero había algunas gotas de sangre esparcidas por el suelo. Sin embargo, no era suficiente. Le había disparado varias veces. Miré a mi alrededor tratando de averiguar dónde estaba. Pero estaba rodeado de árboles. Comencé a entrar en pánico de nuevo. Estaba en el bosque, solo, sin saber dónde estaba ella. Caminé sin rumbo, con la esperanza de encontrar el camino. Finalmente tuve un golpe de suerte. Pude ver el lago. Corrí hacia la orilla y busqué la camioneta. La vi a unos 400 metros de distancia. Comencé a correr por miedo a que algo pudiera alcanzarme. Ya estaba cerca. Pero me detuve. ¿Y si estaba esperando emboscarme? Me acerqué a la camioneta con cautela. Estaba a unos 30 metros de distancia. Sentí una sensación familiar. Sentidos en alerta máxima. Esforzándome por escuchar algo anormal. Cariño. ¿Eres tú? ¿Estás bien? La voz provenía de los árboles, sonaba cerca. Eso fue suficiente para mí. Corrí hacia la camioneta. Al diablo con el bote, ahora se trataba simplemente de sobrevivir. Esta cosa sabía que yo sabía, y estoy bastante seguro de que queremos matarnos mutuamente. Cerré la puerta de golpe detrás de mí y giré la llave en el encendido. El motor de la camioneta rugió y levantó polvo.
Mientras pasaba rápidamente por el camino, me encontré escaneando los árboles a mi lado, buscando cualquier señal de esa cosa. Miré hacia adelante demasiado tarde. El cuerpo de mi esposa corría hacia el camión. Se lanzó contra el parabrisas, rompiéndolo en 1000 pedazos. El vidrio estalló por todas partes. Escuché un grito inhumano. Soy yo. Continuó gritando incoherencias, como si el esfuerzo para formar palabras fuera demasiado grande. Mantuve una mano en el volante y busqué mi arma con la otra. Esa cosa seguía gritando y tratando de alcanzarme. Su mano agarró mi cuello y comenzó a jalarme hacia ella. Jaló y me sacó de mi asiento. La camioneta perdió el control y se precipitó hacia los árboles. Silenciosamente, presé, esperando sobrevivir al impacto. La camioneta chocó con los árboles y lanzó nuestros cuerpos por el aire. Golpeé el suelo y rodé hasta detenerme. Estaba vivo. No podía creerlo. Mi sangre se filtraba en mi ropa, lo que me hacía saber que estaba herido, pero estaba bien. Me tambaleé de regreso al lugar del accidente para investigar. La camioneta estaba destrozada. Gracias a Dios tuve la suerte de haber sido lanzado fuera del desastre que tenía delante. Escaneé la zona en busca de señales del segundo cuerpo. Lo encontré envuelto alrededor de un árbol a pocos pies de la camioneta. Respiraba, pero no se movía. Sabía que no tenía mucho tiempo, así que no me demoré. Busqué alrededor de la camioneta algo que pudiera usar. Finalmente encontré un trozo de cuerda que había estado en la parte trasera de la camioneta. Rápidamente comencé a atarle las manos y los pies. De alguna manera, esta cosa nunca dejó de sorprenderme, era aún muy resistente. No estaba sangrando, no tenía heridas evidentes. Parecía que sus huesos estaban bien. Con más razón para apurarme. Terminé de atarla y comencé a arrastrarla por el camino hacia el lago. A unos cientos de pies del lago, empezó a gritar de nuevo. Su rostro revelaba pura malicia y odio. Empezó a retorcerse y a tensar las cuerdas. Primero, mi sangre se volvió hielo, el miedo era más fuerte ahora que nunca. Había tenido suerte, 2 veces, pero si rompía estas cuerdas no podía imaginar un escenario en el que saliera vivo. Tal vez me mataría y luego usaría mi piel. Luego mi sangre comenzó a hervir. Sentí odio por esta cosa y lo que le había hecho a mi esposa. Quería que sufriera, y mi rabia me dio fuerzas. Empecé a esforzarme para arrastrarla rápidamente por los últimos metros hasta el lago. La subí al costado del bote y la empujé hacia el agua. Agarré los remos y comencé a remar alejándome de la orilla. Mis brazos ardían, mi espalda dolía y mis palmas sangraban. Pero tenía que apurarme, la cuerda comenzaba a deshilacharse. Esa cosa no dejó de mirarme fijamente, gritando todo el camino. Estaba lo suficientemente lejos de la orilla y era lo suficientemente profundo, era hora. Lo había logrado. Tomé el extremo de la cuerda y la até a los 2 bloques de cemento. La criatura se quedó en silencio. La malicia desapareció de su rostro. Lo único que quedaba era la inocencia del hermoso rostro de mi esposa. Se me rompió el corazón. Comencé a sollozar. Te amo. Cariño. Todo va a estar bien. Lloré con más fuerza. ¿Cómo se supone que debo hacer esto a algo que se parece tanto al amor de mi vida? Caí de rodillas. ¿Qué estabas haciendo? La miré a los ojos. Solo lo que hay que hacer, solo lo que te mereces. La furia regresó a sus ojos. Cariño. Soy solo yo. Pateé los bloques de cemento por el costado y vi el cuerpo de mi esposa caer en el agua. Mientras se hundía, se desvaneció en la oscuridad debajo. Me desplomé y lloré. Todo había terminado, pero nunca estaría bien. Ahora estaba solo en este mundo. Remé lentamente de regreso a la orilla. Pisé la orilla y comencé a caminar por el camino. El sol comenzaba a ponerse y tenía un largo camino por recorrer hasta llegar a una carretera principal. Caminé en silencio, sintiendo una mezcla de triunfo y derrota. En un momento pensé que escuchaba campistas cerca, hablando justo después de la línea de árboles. Pero no me atreví a entrar de nuevo en ese bosque. Después del atardecer llegué a una carretera principal. Logré hacer señas a un auto que pasaba. La mujer adentro me miró y sacó su teléfono para llamar a la policía. Señora, he tenido un accidente.
Me estrellé contra los árboles. Por favor, ayúdeme. La compasión en sus ojos era hermosa. Bajó el teléfono y me llevó a la ciudad. La convencí de dejarme en mi casa, diciéndole que mi esposa me llevaría mañana a remolcar la camioneta. Por supuesto, esto era una mentira. Me dejé caer en el sofá con una cerveza y encendí la televisión. Las noticias estaban encendidas y había una crisis en curso. El titular decía: misterio de un asesinato espeluznante. El presentador de noticias apareció en pantalla. Nos están llegando detalles de un asesinato horrible. Nos dicen que los investigadores están en la escena buscando un cuerpo. Aunque el cuerpo aún no ha sido encontrado, han encontrado la piel. Sí, escucharon bien, aparentemente la víctima fue desollada, y su piel fue encontrada en la orilla del lago por unos campistas. Si tiene alguna información que pueda ayudar en la investigación, por favor llame. Apagué la televisión. Estaba asombrado. ¿Había logrado esa cosa deshacerse de la piel y escapar? ¿Sabe dónde vivo? ¿Cuánto tiempo pasará hasta que tome la piel de otra persona y venga a mi casa en busca de venganza? ¿Tienes algún recuerdo de la infancia que simplemente parece fuera de lugar? Esas visiones del pasado que son tan fragmentadas y vagas que casi parece que tu cerebro no quiere que levantes el velo, no quiere que recuerdes de verdad. Después de todo, la infancia es una época aterradora. Los adultos te guían por un mundo confuso, dándote órdenes que debes obedecer sin entender. Y aunque puedan sonreír y decirte que todo está bien, en el fondo, tenías este conocimiento innato de que estaban mintiendo. Una convicción abstracta de que había una oscuridad en este mundo que tu cerebro aún no estaba listo para comprender. Como ver dibujos animados mientras escuchas a tus padres gritarse en otra habitación, o hacer castillos de arena en la orilla del océano, tratando de ignorar la sensación primitiva de que algo te está observando desde las profundidades abisales. Tengo un recuerdo así. Y aunque todos los que conocía, mi hermana, mis padres, incluso mi terapeuta, han intentado decirme que no es real, que ese hombre nunca existió, que un fin de semana entero de mi vida nunca ocurrió, que todo fue producto de recuerdos falsos y una imaginación hiperactiva. Sé, con cada fibra de mi ser, que están equivocados. El tío Teddy es real. Todo comenzó como una broma familiar. Cada vez que nosotros, los niños, nos portábamos mal, nos amenazaban con una visita al viejo tío Teddy, como si fuera el peor castigo imaginable. Quizás pasemos un fin de semana en casa del tío Teddy, decía mi padre cada vez que discutíamos. Y veamos qué tiene que decir al respecto. Se aseguraron de no explicar nunca quién era este tío Teddy, o por qué supuestamente era tan aterrador. Solo eso lo hacía más efectivo que cualquier amenaza específica que pudieran haber hecho. Me encantaba dejar que mi imaginación llenara los vacíos. Como el pequeño mocoso que era, inventaba historias para asustar a mi hermana pequeña, Katy, hasta la muerte. El tío Teddy es un devorador de niños, le decía. Y cuando te envían a su casa, te cocina y te convierte en pastel de carne. Y luego ella lloraba, y me castigaban. Luego llegó ese soleado día de junio, cuando esperaba con ansias mis últimas vacaciones de verano antes del espectro que se avecinaba, la escuela secundaria. Imagínate mi reacción cuando mi madre nos dijo que, esta vez, genuinamente y con sinceridad, íbamos a casa del tío Teddy. Quería preguntar si estaba bromeando, pero no había ni la más mínima pizca de humor en sus ojos. Su suave sonrisa era claramente forzada, tal vez para mantenerme calmado, o quizás para calmarse a sí misma. No te preocupes. Esto no es un castigo, dijo. Creo que vamos a tener un gran fin de semana. Naturalmente, Katy perdió la cabeza. Entró en un berrinche total, y mis padres tuvieron que deshacer tediosamente todo el daño que había hecho con años de mentiras e historias inventadas. Incluso yo estaba un poco nervioso. Esa noche me quedé despierto imaginando la vista desde dentro de un microondas, girando lentamente una y otra vez. Mi padre me sacó de la cama a las 5 de la mañana, hacia los viejos muelles. No era nada nuevo.
La pesca era nuestra tradición, la forma en que nos uníamos, pero ese día él no estaba en su mejor momento. Ni siquiera hablamos más que un par de palabras. Simplemente me miraba con una agonía silenciosa en sus ojos, como si hubiera algo que estaba desesperado por decir, pero no podía, mientras nuestro pequeño bote se deslizaba perezosamente a través de la niebla matutina. Para cuando regresamos, mis maletas ya estaban empacadas. Nuestra madre nos condujo durante horas, tan lejos de la civilización como puedas imaginar. Cada vez que pensaba que la carretera no podía volverse más rural, más estrecha, más llena de baches y erosionada, me equivocaba una y otra vez, hasta que lo que estábamos recorriendo no podían llamarse carreteras, sino más bien senderos salvajes a través de un bosque indomable. Hasta que por fin, la maleza se despejó de golpe, y llegamos a un viejo puente cubierto de madera y un colorido cartel que decía "Bienvenido a la isla Wellesley". Resulta que el tío Teddy no era en absoluto como lo había imaginado. Siempre tuve miedo de Marilyn Manson cuando era niño, después de verlo en la portada de una revista, y así es como imaginaba a Teddy. Oscuro, taciturno, delgado, pálido. En realidad, era un hombre corpulento, musculoso, pero con barriga, con una barba espesa y tupida. Nos recogió a Katy y a mí en sus brazos y nos abrazó tan fuerte que sentí que podría explotar. Tus padres me han contado mucho sobre ustedes, dijo con una gran sonrisa. Incluido un rumor sobre cierta afición por las galletas con chispas de chocolate. Espero que sea cierto, porque tengo una tanda recién salida del horno. Me encantó mi primer día completo en Wellesley. Era como el ideal platónico de la América de pueblo pequeño, como algo que solo había visto en postales y libros ilustrados. Por lo general, me ponía nervioso alrededor de adultos desconocidos, pero no aquí. Todos estaban sonrientes. Les gustaba congregarse en la colina alrededor de la impresionante iglesia del pueblo, y allí hice rápidamente amistad con un niño llamado Colin, que también había sido arrastrado allí por sus padres. Pasamos el día explorando el bosque y pretendiendo que era un mundo de Minecraft, construyendo pequeñas casas de tierra y luchando contra creepers imaginarios con palos. La tierra del tío Ted era de colinas onduladas donde el viento susurraba a través de la hierba alta como dedos peinando el cabello. Era un rancho de caballos, y su casa estaba posicionada justo para darnos una vista constante de la belleza de la manada. La regla número 1 aquí, explicó mientras nos daba un recorrido, es nunca salir de noche. Mejor quédate en tu habitación, bien cómodo, cuando el sol se ponga, ¿de acuerdo? ¿Por qué?, pregunté. Él se detuvo. Coyotes, dijo. A veces salen por la noche. No son tan malos ni nada, pero solo quiero que no se lastimen, es todo. De hecho, esa noche fue la primera vez que noté algo extraño en este pueblo. Pero ciertamente no era un coyote. Estaba acostado en mi habitación mirando a los caballos en el campo justo detrás de la casa. Había 10 yeguas para un semental, al que a Teddy le gustaba bromear diciendo que era el tipo más afortunado del mundo. Pero algo estaba mal con él esa noche. Todos los demás pastaban, sin notar que los observaba. Pero él me estaba mirando fijamente, coincidiendo con mi mirada. Me estremecí, como si me hubieran atrapado haciendo algo malo. Algo sobre eso me dio escalofríos. Que absolutamente inmóvil estaba, ni siquiera su cola se movía con el viento. La forma en que esos dos ojos me miraban directamente, su mirada penetrando en mi alma. Sabía que había algo mal en eso, pero mi cerebro de niño no podía entender qué era. Al final, simplemente cerré las cortinas y me obligué a dormir. A la mañana siguiente le conté a tío Teddy sobre ello, y él se rió. Ese viejo, debes haber estado viendo cosas. Me llevó a ver al semental, que, a la luz del día, parecía ser solo un caballo normal, masticando heno. ¿Ves cómo los caballos tienen los ojos a los lados de la cabeza? Eso es para que puedan ver a los lobos malvados venir desde cualquier dirección, explicó pacientemente. Para que te mirara así, tendría que haber tenido los ojos justo al frente de su cara. Como un depredador. Y este grandullón no es un depredador, ¿verdad? Le encantan sus zanahorias y avena. Me reí y estuve de acuerdo, sintiéndome un poco tonto por todo el asunto. Aún así, desde entonces mantuve mis cortinas cerradas todas las noches.
Después de eso, Colin y yo nos dedicamos a la tarea en la que los niños son los mejores: desperdiciar por completo un día de verano. En algún momento de la tarde, me preguntó si había visto el cementerio del pueblo. Le dije que sí, por supuesto. Había uno modesto justo en la colina debajo de la iglesia, con una docena de lápidas de granito alineadas en filas. Él sonrió. No. Dijo con orgullo. Me refería al verdadero cementerio. Me llevó lejos detrás de la iglesia, al punto más alejado de la civilización en la pequeña isla. Lo que nos esperaba allí no era como ningún cementerio que hubiera visto antes. Lo que debían ser cientos de marcadores rudimentarios, hechos de palos, astas y barro, y todos los componentes básicos del bosque, estaban dispersos entre los árboles sin orden ni razón, como un bosque propio. Solo sabíamos que eran tumbas por los parches de tierra descolorida en su base, y por el hecho de que algunos de los marcadores parecían cruces, aunque la mayoría eran símbolos más esotéricos. Algunos parecían viejos. Muy viejos. Me preguntaba cómo demonios habían permanecido de pie, pero luego me di cuenta de que ningún viento llegaba al cementerio, ni siquiera la más mínima brisa. Genial, ¿verdad? Quiero decir, ¿qué crees que enterraron aquí?, preguntó. No creo que sean tumbas de personas. No hay manera de que tanta gente haya vivido aquí en toda la historia de este pueblo. Además, son demasiado pequeñas. Tiene razón, pensé. Ninguna tumba debería ser tan pequeña. Nunca. Por alguna razón, el pensamiento me provocó un escalofrío en la espalda. No sé. ¿Mascotas? Eso es aburrido. Rió. Yo pienso en extraterrestres. ¿Extraterrestres? Bueno, Brian me contó. Oh, Brian estuvo aquí antes que tú, era genial. Él fue quien encontró este cementerio, pero, además, se escapó de la casa una noche, ¿sí? Para buscar, un teléfono o algo así. No recuerdo. Y bueno, vio esta criatura afuera de su casa. Como, simplemente observándolos. Y dijo que, Estaba hablando demasiado rápido, y sus palabras se estaban enredando. Bueno, básicamente, la forma en que lo describió, pensé que tenía que ser un extraterrestre. Nada de la Tierra es tan raro. No sé. Me encogí de hombros, avergonzado. Creo que la Tierra tiene muchas cosas raras. Me ignoró y continuó. De todos modos, creo que eso es lo que hacen. Cuando, los ovnis vuelan sobre el pueblo, todos sacan sus armas y los derriban. Y luego los entierran aquí, en... ¿Qué demonios están haciendo ustedes dos? El grito del tío Teddy casi nos hizo saltar del susto. Nos volteamos para ver a un hombre que casi no reconocimos. Ojos que parecían encendidos con fuego, un rostro que parecía quemado de rojo, manos cerradas en puños. Nunca había visto a Teddy con algo menos que una gran tonta sonrisa. Ahora, parecía a punto de estrangularnos. Lo sentimos mucho, tío, estábamos solo. Ahora, escúchame bien, chico. No me importa quién seas, sobrino o no. Te retorceré el cuello como una toalla si alguna vez te vuelvo a ver poner un pie aquí. Estaba mordiéndose el labio, como si intentara contener un ataque de gritos. Este lugar es terreno sagrado, chico. Sagrado. ¿Tienes idea de lo que significa eso? Solo después de unos minutos de súplicas y llanto su expresión comenzó a suavizarse, como si se vertiera agua sobre un fuego furioso. Juramos por nuestras almas inmortales que nunca volveríamos a mirar en dirección al cementerio por el resto de nuestras vidas. Así, con una dolorosa bofetada en la nuca y una promesa de contarle a nuestros padres, Eddie nos llevó en silencio a casa. Esa noche me despertó el sonido de las campanas de la iglesia, su estruendo como un látigo golpeando mi cráneo. Intenté volver al dreno seguro de los sueños. Pero en el silencio, poco a poco registré otro sonido, uno mucho más bajo, más gutural. Abrí los ojos solo lo suficiente para ver la silueta vaga de algo alto y corpulento justo detrás de la cortina de la ventana, tenuemente iluminado por la pálida luz de la luna. Pude escuchar el resoplido y la respiración de un caballo, pero sonaba de alguna manera enfermo, como si estuviera luchando por empujar aire a través de algo atascado en su garganta, algo que se agitaba y retumbaba contra sus cuerdas vocales cada vez que intentaba inhalar.
Todo lo que pude hacer fue acurrucarme bajo mi manta y convencerme de que me protegería. Debo haber logrado dormir en algún momento, porque en un instante ya era de mañana, y la silueta se había ido. A la mañana siguiente, el tío Teddy nos llevó a Colin y a mí a pescar en un John Boat, tal como lo hacía papá. Había vuelto a ser su alegre y viejo yo, y era difícil creer que era el mismo hombre que había amenazado con retorcerme el cuello el día anterior. Algo en la forma en que hablaba hacía que incluso las cosas aburridas sonaran interesantes. Nos enseñó sobre los cipreses que parecían elevarse desde las aguas como los dedos de un gigante ahogándose, y sobre esta enfermedad debilitante que aquejaba a todos los siervos de la zona. Además, se adentraba en la historia y la política, y estábamos asombrados, porque era la primera vez que un adulto nos hablaba de estos temas como si fuéramos iguales. No lo entendíamos todo, por supuesto, pero estábamos fascinados igualmente mientras nos contaba cómo había reaccionado al 11 de septiembre, al John F. Kennedy, a las guerras mundiales, hasta que empezamos a preguntarnos cómo podría ser lo suficientemente viejo para recordar todas esas cosas. Cada vez que preguntábamos, solo se reía y nos mostraba una sonrisa cómplice. ¿Alguna vez han leído la Biblia, chicos? No como escuchar fragmentos en la escuela dominical. Me refiero a leerla con sus propios ojos, de principio a fin. Preguntó finalmente, y chasqueó los dientes cuando negamos con la cabeza. Oh. No fueron criados correctamente. Para cuando tenía su edad, la había memorizado de cabo a rabo, junto con el Corán, el Avesta, el Bhagavad Gita. Y comenzó a contarnos historias de la Biblia. Queríamos quejarnos de que ya las habíamos escuchado todas en la escuela dominical, pero las suyas eran diferentes. Todo estaba retorcido cuando las contaba, pero hablaba con tal certeza y confianza absolutas que casi le creíamos más a él que al buen libro. Se sentía emocionante, como si nos estuvieran revelando verdades secretas que ningún otro adulto nos contaría. Nos habló de cómo Abraham realmente sacrificó a su hijo en Moria, cómo Job mató a su propia familia para demostrar su devoción, cómo los cananeos dejaron de ofrecer sacrificios a Moloch y comenzaron a darlos a Dios en su lugar. Pero pronto, ya no nos estábamos divirtiendo. Su voz se volvió más baja, más seria. Las historias se volvieron más violentas. Los niños insultaron a uno de los profetas de Dios en Israel, y por lo tanto insultaron a Dios mismo. Eso significa una sentencia de muerte del cielo, algo que debe ejecutarse bajo pena de condenación. Dijo. Eliseo los tomó, a los 42, y los ahogó en el río Jordán, uno por uno. Sostuvo sus cabezas bajo el agua. Pero no lo hizo con alegría. De hecho, después de terminar su trabajo, cayó de rodillas y lloró. Pero Dios vino a él, le acarició la mejilla, le secó las lágrimas. No eres malvado, hijo mío. Le dijo. Eres simplemente mis manos en la tierra. Algo se rompió en su voz. Su sonrisa se ensanchó, pero ya no tenía nada de reconfortante. ¿No lo ves? ¿No es hermoso? Ahora estaba prácticamente maníaco, hablando cada vez más rápido. A veces las personas necesitan hacer cosas horribles por propósitos mayores. Eso no las hace equivocadas. No las hace malvadas. ¿Quién podría juzgarlas por hacer lo correcto? Lo que les sucedió a esos niños, tenía que suceder. ¿No lo ves? Eliseo era un buen hombre. Ser elegido por un poder superior y cumplir con tu deber. Es un regalo, no maldad. Sigues siendo una buena persona. ¿Entienden eso, verdad? ¿Verdad? Hubo un largo silencio. El tío Teddy nos miró de un lado a otro, con los ojos hinchados como si estuviera a punto de llorar. Parecía escudriñar cada rincón de nuestras expresiones en busca de... ¿Qué? Creo que era un indicio de comprensión. Una señal de que estábamos de acuerdo con él, como si eso pudiera absolverlo de su culpa. Pero nunca llegó. Una cierta oscuridad llenó sus ojos, y se dio la vuelta con un suspiro. No exactamente de decepción, sino más bien de resignación. No. Claro que no. El tío Teddy no dijo una palabra más en todo el resto del viaje. Solo miraba hacia el agua, hasta que el bote encalló solo en la orilla. Después, Colin y yo fuimos a tumbarnos juntos en la colina, leyendo formas en las nubes en un acuerdo tácito para olvidar lo que acababa de pasar.
De alguna manera, me quedé dormido en esa colina sombreada, y cuando desperté, Colin ya no estaba, y el sol se estaba poniendo. Estaba fuera después del toque de queda. Me escabullí de regreso a la granja débilmente iluminada, esperando un regaño. En su lugar, encontré una escena mucho más extraña. En un lado de la isla de la cocina, todos de espaldas a mí, estaban Colin flanqueado por Ted y una mujer que creía que era su madre. Mi mamá estaba frente a ellos, mirándome, y aunque no estaba llorando activamente, sus ojos parecían rojos e hinchados. La atmósfera se sentía pesada, como si fuera algo que no debía ver, así que me retiré a mi habitación e intenté distraerme. Unas horas más tarde, escuché las viejas campanas de la iglesia del pueblo sonando en la noche. Nunca volví a ver a Colin después de eso, y nadie lo mencionó siquiera. Me dije a mí mismo que simplemente se había ido a casa, pero nunca me sentí seguro de ello. A la mañana siguiente, las primeras nubes se cernieron sobre Wellersby. Del tipo gris y monstruoso que retumban como un ejército en marcha, todas blasfemias ominosas deshonrando un cielo que se suponía que debía ser perfecto y azul. La atmósfera del pueblo cambió con ellas. Nadie sonreía ya. Los lugareños me observaban desde sus ventanas y porches con rostros de piedra, susurrándose entre ellos. Sentía como si todos estuvieran en una gran conspiración de la cual solo yo había sido excluido. Mamá intentó hacer todo lo posible para actuar como si todo estuviera bien, pero cada sonrisa era un poco más falsa que la anterior, y la forma en que se entregaba a la cocina y a las tareas del hogar parecía cada vez más desesperada, como si intentara distraerse. Le dije que ya no me estaba divirtiendo, supliqué para regresar a casa. Pero ella solo me miró, de la misma manera que lo había hecho mi padre aquella mañana neblinosa. Todo va a estar bien, cariño. Puso una mano en mi hombro. ¿Por qué no vas a jugar con los otros niños? Seguramente eso te hará sentir mejor. Pero todos estaban pasando por lo mismo que yo. Noté que había menos niños congregándose en la colina alrededor de la iglesia de los que recordaba desde mi primer día. Eso se debía a que, según me explicaron, algunos de ellos habían regresado a casa en las últimas noches, nuestro eufemismo esperanzador para desaparecido. También descubrí que todos y cada uno de nosotros habíamos sido llevados allí por nuestros padres, supuestamente para visitar a la familia extendida. A pesar de la abundancia de parejas casadas de mediana edad, ni un solo niño en todo Weathersby era local. No vi rastro de Teddy en todo el día. Bueno, creo que no lo hice. Una vez estaba mirando con nostalgia hacia el bosque al pie de la colina, y me imaginé que podía empezar a correr y nadar para alejarme de ese lugar, y vi algo. Algo que merodeaba entre los arbustos en cuatro patas, con la nariz pegada al suelo como si rastreara el olor de una presa. Debe ser un coyote, pensé, solo por su forma en la distancia borrosa. Pero había algo en los breves destellos de su pelaje, espeso, rizado y de un marrón fanoso, que me recordaba a los mechones de la espesa barba de Teddy. Y por el resto del día, quedó en el fondo de mi mente la imagen mental de él arrastrándose sobre manos y rodillas, acechando en la naturaleza como un animal. Más tarde, pasé por los campos de caballos camino a casa, y noté que todos se volteaban a mirarme, casi en perfecta sincronía. No era como el semental la primera noche, con esa quietud estatuaria y ambos ojos vacíos, y en blanco dirigidos directamente hacia mí de maneras imposibles. Eran caballos normales bajo la luz del sol, y sin embargo, aún me inquietaba cómo me miraban, pacientemente, expectantes. Todo era enloquecedor. Saber que algo malo estaba a punto de suceder. Tal vez ya estaba sucediendo, invisible en el trasfondo, pero que el día se extendiera tranquilamente, sin incidentes. Incluso el aire parecía más denso, más difícil de respirar. Todo niño tiene un sentido innato para eso, una habilidad para detectar cuando la oscuridad se cierne en los márgenes de su mundo simple, incluso si no pueden entenderla. Sabía en el fondo que una terrible serie de eventos había sido puesta en marcha, tan irreversible e imparable como un tren desbocado. Pero no podía ver las vías. Al ponerse el sol, sentí que no me quedaba mucho más tiempo de espera. Había rezado antes, de una manera, esas oraciones repetitivas que te hacían memorizar en la escuela dominical. Pero esa noche, recé a Dios de verdad. La tormenta llegó. Fue diferente a cualquier otra que haya experimentado.
Las gotas de lluvia sonaban como millones de puños golpeando el techo, tratando de entrar, y el estruendo de los vientos sonaba casi humano, como un lamento de desesperación que subía y bajaba en tono y volumen, pero que nunca, nunca terminaría. El estruendo de los truenos era como el martillo de un herrero cósmico contra el yunque de la tierra, haciendo temblar las ventanas y dejándome temblando, con las venas palpitando de adrenalina. La casa crujía y gemía a mi alrededor, como si estuviera a punto de desmoronarse, reducida a sus partes constituyentes y esparcida como un nido de hormigas bajo una manguera de jardín. Casi peor que lo que escuchaba era lo que no escuchaba. La cacofonía de la tormenta ahogaba todos los demás sonidos. Miré hacia la ventana, preguntándome si la cosa estaba una vez más parada justo detrás de esa delgada barrera. Demonios, podría haber un rebaño entero de ellos, rodeando la casa, trepando por el techo, buscando cualquier punto de entrada, esos jadeos y resoplidos ocultos por el diluvio. Me senté en la cama y aguzé el oído, escuchando. Pero, ¿sería capaz de distinguir entre el golpeteo de la lluvia y el retumbar de los cascos? Me quedé despierto toda la noche, mirando la cortina de mi ventana, analizándola en busca de cualquier rastro de la silueta de la cosa. Pero esa noche no había luna para iluminarla por detrás. Podría estar presionando su rostro contra el vidrio en ese mismo momento, y yo no tendría forma de saberlo. A menos, por supuesto, que apartara la cortina. Y mirara. Me acerqué sigilosamente. Incluso un solo paso hacia esa cortina hizo que mi corazón se elevara en mi pecho. En todo momento esperaba que algo rompiera el vidrio y me agarrara con una garra malvada. Vi cómo esa cortina de lino se balanceaba lentamente con la brisa ambiental. Tal vez no había nada del otro lado. Tal vez apartaría la cortina, vería solo oscuridad, y finalmente me sentiría lo suficientemente seguro como para dormir. Todo lo que tenía que hacer era mover un poco de tela. Sería fácil. Entonces, ¿por qué se sentía tan imposible? Levanté una mano, pero temblaba tan intensamente, como un animal rabioso que no podía controlar. Se acercó más y más. Lentamente, con delicadeza, agarré un borde de la cortina. Y entonces, un sonido. No fuera de la ventana. En el pasillo, justo afuera de mi habitación. Pasos, golpeando hacia mi puerta, como algo acercándose a toda velocidad. Mi corazón se sintió como si se atorara en mi garganta. Pensé que habían encontrado una manera de entrar. Usaron la ventana para distraerme mientras encontraban una forma de entrar. Corrí a bloquear la puerta con un armario, pero fue demasiado tarde. La puerta se abrió de golpe con tanta fuerza que sacudió las paredes, y me encogí ante la criatura enloquecida que me miraba desde la oscuridad del pasillo. El tío Teddy. Apenas podía reconocerlo. Su camisa parecía costrosa y casi sólida por la mugre y la suciedad, como si hubiera acumulado un mes de inmundicia en una sola noche. Dos ojos se asomaban como brasas ardientes de un rostro cubierto de tierra y ceniza, su cabello y barba negros como el azabache estaban retorcidos y enmarañados, desaliñados y fluyendo como la melena de un león. Su olor era indescriptible. Me recordaba a un hombre salvaje de una era primitiva, asombrado por la vista del fuego. «Ponte los zapatos», ordenó con un tono que no admitía preguntas. «Nos vamos». No pude discutir con él. En pocos momentos, estábamos en su camioneta mientras conducía por el pueblo como un hombre que sabía que su tiempo estaba por acabarse, tomando el camino de memoria, supongo, ya que era imposible ver la carretera a través de esa asfixiante cortina de lluvia y oscuridad. Un rayo, lo suficientemente cerca como para hacerme rechinar los dientes, atravesó la noche, iluminando por un instante la gótica e imponente silueta de la iglesia del pueblo. Frenó de golpe, salió del coche y me arrastró brutalmente por la muñeca. Era la primera vez que veía la iglesia desde dentro, y me quedé desconcertado. No había púlpitos ni bancos. Solo paredes adornadas con altares, talismanes, velas y estatuas de cosas que no eran figuras cristianas que reconociera, y una silla majestuosa, casi como un trono, en el centro de la habitación. Teddy me empujó con rudeza hacia el asiento. «Solo siéntate aquí y no te muevas de esta sala, niño», suplicó sin aliento. «Confía en mí, ¿de acuerdo? Puedes confiar en tu viejo tío Teddy. He hecho lo correcto contigo, ¿no? Por favor, no me dejes aquí». Las lágrimas corrían por mis mejillas.
¿Por qué me trajiste aquí? Quiero ir a casa. La silla parecía estar equipada con un complejo y elaborado conjunto de ataduras, pero por suerte, no tenía tiempo para ajustarlas. Seguía mirando hacia la puerta, como si tuviera miedo de que alguien entrara. Intenté ponerme de pie, pero me agarró por el hombro y me obligó a sentarme de nuevo. No tengo tiempo para esto, mocoso egoísta. ¿Por qué no puedes callarte y hacer una pequeña cosa por tu tío? Detente. Detente. Me estás lastimando. Para ese entonces, estaba gritando, llorando, forcejeando contra su agarre. Su reacción fue más rápida de lo que mi cerebro pudo registrar. Una mano agarró mi garganta, apretando mi tráquea, y de repente, en la otra mano apareció el destello de una navaja recta, deslizada de su manga con la gracia de un mago. La sostuvo en alto para que pudiera ver mi reflejo en su superficie brillante, y todo el tiempo, había algo en sus ojos que nunca antes había visto. Siéntate aquí o mataré a tu madre y a tu hermanita. ¿Entiendes? Tomaré esto y las cortaré en pedacitos y se los daré de comer a los perros. Te obligaré a ver cada segundo. Te obligaré a ayudar a descuartizarlas. ¿Es eso lo que quieres? ¿Es eso? Quería gritarle, decirle que odiaba a este impostor, que quería al verdadero Teddy de vuelta. Pero mi voz se atascó en mi garganta como un sollozo, y Teddy salió corriendo de la iglesia a toda velocidad, como si acabara de quitarle el seguro a una granada. Sé un niño grande. La voz de mi madre susurró en mi cabeza. Era lo que siempre me decía cuando estaba asustado o triste. Sé un niño grande. Esas palabras retumbaban en mi mente como un latido mientras me acurrucaba en la silla, con las rodillas contra el pecho, y lloraba. Me quedé quieto todo el tiempo que pude soportarlo. Mi miedo al tío Teddy luchaba con mi miedo a estar solo en una iglesia macabra durante una tormenta feroz. No podía evitar la opresiva sensación de que las estatuas, dispuestas a lo largo de los altares, me estaban mirando. Cuanto más miraba las figuras torcidas, menos humanas parecían. Sé que suena loco, pero casi sentía que las paredes se cerraban a mi alrededor, y que todos se acercaban cada vez más. Todo lo que hizo falta fue el estruendo de un rayo golpeando la aguja del edificio para finalmente hacerme salir corriendo por la puerta. Llegué justo a tiempo. Allí, al final de la carretera, venía una masa de siluetas, tan cerca y tan cohesiva que parecía una mancha negra deslizándose por el pavimento. Me lancé entre los arbustos al otro lado de la carretera justo antes de que la espeluznante procesión fuera iluminada por los débiles destellos de la luz de la luna. Avanzaban con la sincronización robótica de un ejército en marcha, 3 en fila en líneas ordenadas, algunos balanceando frascos de incienso ardiente en cadenas. Todos se movían en absoluto silencio. Ni siquiera podía escuchar sus pasos bajo el estruendo de la lluvia. Reconocí a la gente del pueblo por sus figuras y atuendos. Allí estaba el vestido de verano de la anciana de la calle, y los overoles del único mecánico del pueblo, pero cada uno ocultaba su rostro bajo un velo de satén negro, como los que se ven en una novia en el altar. Algo en esos velos me aterraba más que nada, solo al mirarlos, al pensar en lo que podría haber debajo. Sentía como si tuviera petardos bajo la piel y manos que apretaban y estrujaban mi corazón y mis pulmones, y tuve que luchar desesperadamente contra cada nervio en mi cuerpo que me gritaba que corriera. Fila por fila, las figuras desaparecieron en la iglesia. Y en el momento en que se perdieron de vista, esa sensación de opresión, ardor y torsión dentro de mí se desvaneció. Me levanté y corrí, sin un rumbo fijo, tropezando a ciegas bajo la lluvia y besando a Dios para encontrar una salida a esta pesadilla, para despertar en la cama con el aroma de las galletas recién horneadas del tío Teddy, y que todo esto no fuera más que un mal sueño. De repente, me cegaron las luces de un vehículo que doblaba la esquina. Me quedé paralizado, sintiendo algo tirando dentro de mí. ¿Sería alguien que me ayudaría? ¿O sería Teddy? ¿O alguno de esos habitantes del pueblo, con esos horribles velos de pesadilla? Estuve a punto de correr y esconderme. Gracias a Dios no lo hice. No puedo describir el alivio que sentí cuando reconocí las sufris de mi familia, y mi mamá salió corriendo para abrazarme, con lágrimas en los ojos. Gracias a Dios. Susurró. Oh, gracias a Dios. No me pidió que le explicara dónde había estado. Era como si ya lo supiera.
Sin decir una palabra, me dejó caer en el asiento trasero junto a Katy, que todavía estaba adormilada después de ser despertada de su siesta. Mientras mamá conducía a toda velocidad de vuelta al puente, podíamos escuchar las campanas de la iglesia sonar por última vez, el sonido perforando incluso a través de los relámpagos y la lluvia. Al irnos, pasamos por el campo de caballos. Me cubrí los ojos con las manos, sin atreverme a mirar. Pero Katy miró, y nunca olvidaré su pequeño jadeo. ¿Están enfermos los caballos, mami? ¿Qué les pasa a los caballos?, preguntó. ¿Qué les pasa a sus caras? En el momento en que cruzamos el puente de regreso, la lluvia cesó y las nubes se despejaron. Como si lo que fuera que nos había tenido en la palma de su mano, finalmente hubiera relajado su agarre y nos hubiera dejado ir. Ninguno de nosotros dijo una sola palabra durante el trayecto a casa. Durante años, todo esto permaneció en mi memoria solo como fragmentos abstractos, como si pudiera recordar la sensación, pero no la sustancia. Siempre pensé que era una pesadilla infantil a medio recordar o algo que vi en la televisión. Solo hace unas pocas semanas, las piezas volvieron a unirse, de golpe. Recientemente, mis padres han fallecido, y mi hermana se mudó al extranjero, así que fui yo quien se quedó con la vieja casa familiar. Con la economía como está, me quedé sin poder mantenerla muy rápido. Estaba empacando todo cuando, del antiguo tocador de mi mamá, cayó un viejo álbum de fotos, casi hecho pedazos. Pensé que un viaje por el carril de los recuerdos ayudaría a sobrellevar el tener que sacrificar la casa de mi infancia a los caprichosos dioses del mercado inmobiliario. Así que me senté y pasé unos minutos riéndome de las viejas fotos de bebé, exclamando por las vacaciones que había olvidado que habíamos tomado, y me congelé, justo cuando estaba a punto de pasar una página. De alguna manera, en lo profundo de mi corazón, sabía que él estaría allí, esperándome. Mi corazón subió a mi garganta. Algo en lo profundo de mis entrañas gritaba que tirara el libro al fuego. No sé cómo reuní el valor para pasar a la siguiente página. Mi mano temblaba tanto que casi arrancó una esquina. Allí estaba una foto de página completa de mi familia y amigos posando juntos en alguna sala de juegos local para mi cumpleaños número 15. Esto habría sido años después de nuestro viaje a la casa del tío Teddy, y no pude encontrar ni rastro de él a primera vista. Por un momento, bendito momento, me convencí de que no era nada. Solo mi imaginación hiperactiva haciendo de las suyas otra vez. Y entonces lo vi. Muy a la derecha, apenas visible a través de la oscuridad de la noche. Nos había estado observando desde fuera de la ventana. Todo lo que podía ver era su cabeza, como si solo ella sobresaliera de la negrura. Tenía su rostro presionado contra el vidrio, empañando la ventana con su aliento. Tenía una gran sonrisa en la cara, mirando directamente a la cámara, como si estuviera participando en nuestra foto grupal. Y por encima de esas filas de dientes amarillentos había ojos perfectamente redondos, marrones y que se movían como barro, fluyendo en la lluvia alrededor de pupilas horizontales y rectangulares.